empeño para que entonces esto se pueda poner en las 13 regiones judiciales. Por el momento los fiscales van a estar ahí, hay otras vías que está como TAS o unos servicios que se dan en estas jurisdicciones y el fiscal va a estar dando seguimiento para que esta persona que se tiene que rehabilitar pues reciba el tratamiento que requiere. Noticentro. Y lo importante es que se sepa que ya justicia está preparado para funcionar en las 13 regiones judiciales. Los fiscales están prestos para dar sus servicios en las 13 regiones judiciales tan pronto el departamento, tribunales así lo determine. Noticentro. Saludos, gobernador, y a los fiscales y al secretario. Cuando dice... Allá atrás, allá atrás. Ah, aquí, ya te veo, ya te veo. El delito por el cual se le procesa debe guardar relación causal con su condición adictiva. Esto implica, por ejemplo, que si a la persona es detenida, es denunciada por robo, siendo adicto, no necesariamente se beneficiaría de lo que ustedes están presentando. Es que todo depende de la clasificación. Delitos violentos no aplicarían. En ese sentido, pues hay varias instancias de robo que no aplicarían. Por eso todo depende, ¿verdad? Hay que evaluar. Hay delitos violentos y el robo en los incisos que tiene, una de las cosas es que sea con arma de fuego, que sea violento, y en ese sentido no aplicaría. Pero cuando decimos eso es que si una persona, un ejemplo, apropiaciones ilegales y se da cuenta que esa persona se apropia de ese bien por su condición de adicción, pues son una de las cosas que estaríamos buscando, que esa persona se rehabilite para que no vuelva a reincidir. Continuamos por acá con Noti 6 y luego Foro Noticioso. Saludos por acá, buenas tardes. En cuanto a los participantes graduados del programa, o sea, cuando ya consiguen ese logro, ¿qué pasa con su certificado de conducta? O si paralelamente se le entrega un documento para cuando se quiera reintegrar a la sociedad laboral. ¿Qué sucede en ese caso? Sí, otra vez entra en detalles la fiscal o Laura, pero sí, el propósito del programa precisamente es que se desvía. El caso no se trabaja bajo el sistema tradicional. Es como si se posterga el que el caso se vea y se dicte sentencia, pero el imputado se mantiene bajo la supervisión del tribunal. Y como dijeron, hay vistas periódicas que puede ser semanalmente para darle seguimiento. La persona tiene que admitir que tiene un problema de uso de drogas y de abuso de sustancias controladas. Entonces tiene que someterse a toda esta supervisión y cumplir. Y por eso es que hay veces que se pueden graduar tan rápido como a los 18 meses, pero quizás en ocasiones puede tardar años, porque si ha fallado, puede ser que la juez del caso le dé una oportunidad para mejorar su conducta. Pero otra vez eso va a depender de la discreción del juez o la jueza que esté presidiendo la sala especializada de drogas. Pero si quieren añadir. Le puedo aclarar como trabajamos en grupo, en conjunto, los componentes, cuando una persona que se gradúa culmina con el proceso, nosotros hacemos el trámite interno para que nos aseguremos de que no va a reflejar en su certificado de antecedente de conducta el proceso. Sin embargo, obviamente, para fines del Departamento de Justicia, de nuestro sistema de investigación de justicia criminal, nosotros conocemos que esa persona participó, porque claro, una de las condiciones para participar del programa es que no se haya beneficiado del programa previamente. Y le quiero decir, como muy bien el gobernador señala, la persona en año y medio pudo haber terminado su proceso de rehabilitación, pero uno de los puntos más importantes de los componentes del grupo de Drug Court es que los participantes terminen su cuarto año, se encuentren empleados, si van a continuar estudios, y eso necesita un apoyo. Las personas no llegan ahí solas queriendo terminar no solamente el cuarto año, conocemos de participantes que son abogados. Así que de eso es de lo que estamos hablando. Cuando estamos de ese tiempo que van a estar, no solamente es lograr una rehabilitación, ese es el punto importante aquí para todos, es que conozcan que ese participante va a terminar su cuarto año si no lo ha terminado, va a terminar sus estudios, va a buscar un trabajo adecuado, vamos a buscar si su entorno social no es el adecuado y buscar dónde puede reubicar
y continuar su vida, porque esto no se trata de dejar de usar sustancias, ¿ves? El rehabilitarse conlleva mucho más y de eso se trata el programa. Ya, ok. Seguimos con Foro Noticioso, luego el vocero y el Nuevo Día. Bueno, es que tengo una duda. ¿Este programa ha corrido normalmente o estuvo suspendido por en algún año? Para efectos del tribunal, las salas de DROCOR seguían operando, por eso es que yo cuando saludé, yo era una fiscal auxiliar que no estaba designada a DROCOR y tuve que cubrir la sala de DROCOR. Ahora mismo se está reactivando para que haya un fiscal del Departamento de Justicia cubriendo las vistas que se dan, las graduaciones, todo lo que está relacionado con DROCOR. Entonces, aquí habla de un 65% ahora. El último año que usted hicieron ese cálculo, ¿cuál fue? ¿De qué me está? Perdóneme. Eso fue un porcentaje De los resultados. Que 65%, esa estadística yo la sacamos a nivel nacional. 65% se gradúa y no reincide en un periodo de 2 años. Eso es una estadística nacional. Okay. Entonces, ¿por cuánto tiempo se le da seguimiento o supervisión a la persona? ¿Tiene un límite o es hasta cierto tiempo? Bueno, lo dijimos que en algunos casos puede llegar hasta 5 años esa supervisión. Idealmente dura 1 año y medio. Y hay que entender que muchas veces se les refiere, puede ser a consejería, puede ser a tratamiento médico. Al mismo tiempo se le está dando seguimiento para ver si obtuvieron un empleo, como dijo la fiscal Hernández. Es toda una supervisión para estar seguro que la persona está rehabilitada. Y al final no queda récord criminal, salvo que, como explicaron, sí se tiene el récord interno en el Departamento de Justicia de que la persona participó del programa. Porque obviamente no se puede beneficiar de este programa en más de una ocasión, pero eventualmente queda sin récord criminal. Esa es la idea. La idea es que no se encarcelen a usuarios de droga. Evitar eso porque es una visión diferente. Vamos a darle una oportunidad, pero bajo estricta supervisión. Si se gradúa, perdón, no tienes micrófono. Cuando se gradúa es que básicamente... Exacto, pero si la persona vuelve a hacer lo mismo, no tiene otra oportunidad. No, en esa segunda, si vuelve a reincidir, no va a poder beneficiarse de este programa. Va a ser procesado bajo las reglas del sistema tradicional. El vocero. Muy buenos días. Me gustaría saber si estos 2.4 millones de dólares que se asignan son recurrentes, si hay una partida identificada o si esto es un año nada más. No, es recurrente porque ya es parte del presupuesto del Departamento de Justicia. En gran medida ese dinero es para el costo de reclutar a estos 13 nuevos fiscales. Hay parte de los fondos se van a utilizar para otros propósitos, pero el grueso de los fondos se está utilizando para la compensación de los fiscales. Y un dato que yo creo que se dijo, pero lo quiero enfatizar, es que estos fiscales van a estar a tiempo completo trabajando este tipo de casos. Mientras que cuando uno es un fiscal auxiliar, uno tiene que estar trabajando todo tipo de casos, por regla general. Y la diferencia es que ellos se van a convertir en peritos en este tipo de casos y van a estar ahí a la disposición del tribunal en todo momento. Y van a conocer a los imputados, cuando le dan seguimiento ya saben, tienen el tracto. No es como que llegó aquí en sustitución a cubrir esta sala, ¿no? Están todo el tiempo asignados a la misma sala y velando el mismo cúmulo de casos. Y precisamente esta cantidad también cubre el aspecto de servicios de salud, o se va a incrementar o se va a agregar de algún modo fondos adicionales para que se le den los servicios de salud que necesitan. Bueno, AMSCA dentro de su presupuesto tiene que atender esta área. Aparte de AMSCA, no sé si alguien quiere, ¿qué otras agencias tienen un rol específico en el programa? Pueden haber tratamientos que a veces que las familias pagan de su propio, si entienden y lo integran como parte del programa. AMSCA, pero pueden haber tratamientos que las familias pagan de su propio bolsillo, ¿no? Y también, o sea, todas las entidades gubernamentales que apoyan de alguna manera al programa de la Corte de Drogas ya están participando y forman parte íntegra del programa.
y esto las personas que participan del programa de Drug Court, lo importante es que el tratamiento que tienen identificado y creado va a ser individualizado para sus necesidades, y el juez en conjunto con abogado, fiscal y los demás componentes van identificando qué programa, dónde es el sitio ideal, porque es muy normal que muchas de estas personas en el proceso de su rehabilitación puedan recaer, y a lo mejor un tratamiento que era ambulatorio termina siendo un programa interno y demás, y se puede dar el evento en que a lo mejor familiares quieran aportar de alguna manera y hacer una recomendación sobre algún otro particular, pero claro, siempre sujeto a que el tribunal lo apruebe. Pero yo le puedo decir que AMSCA es quien principalmente dispone y provee los servicios que reciben los participantes. Por eso, y AMSCA va a tener un aumento en fondos para poder atender más personas si es que esto se vuelve, ¿verdad? Sí, tiene que más ser parte de, especializado. sí, o sea, la situación presupuestaria de las agencias se atiende de año en año. Tendremos que ver si durante este año hay un aumento significativo en el número de casos, como mencionas en la pregunta, y su impacto en la agencia. Durante el curso del año, si la agencia tiene que reprogramar fondos, pues se acude a la Junta de Supervisión Fiscal para que autorice la reprogramación, pero vamos a atender el asunto. Tengo a El Nuevo Día y culminó con Primera Hora. Sí, saludos a todos. Quisiera saber por voz del secretario o el gobernador si es posible. Estamos hablando del programa de corte de drogas, pero ¿cuál es la necesidad en este momento del Departamento de Fiscales? Si hay carencia, si es que tienen la cantidad completa. Nosotros estamos, o sea, todavía faltan, o sea, 50 fiscales que no sé, que hay que nombrarlos. Hay 50 vacantes, pero te puedo asegurar que con los fiscales que tenemos estamos corriendo más que adecuadamente, más estos 13 fiscales que se unen a los ya 13 fiscales adicionales que están trabajando con la ley 54 en cada región. Así que nos sentimos cómodos en términos de cubrir las necesidades del país. ¿Por qué es 50 vacantes? Es una cantidad significativa. Bueno, porque renuncian fiscales y entonces vienen nombramientos, tienen que pasar por el consentimiento del Senado, o sea, eso tarda, pero se van a cubrir. Voy con Primera Hora. Había mencionado que el programa opera en 10 de las 13 regiones, pero ¿cuál específicamente son esas 10? Bueno, las 3 que no son, más fácil decirte las 3 que no tienen la sala especializada, es Utuado, la región de Utuado, la región de Aybonito y la región de Aguadilla. Las demás tienen las salas especializadas para este tipo de casos. ¿Para cuándo se está planificando, obviamente, extender a esos 3? Bueno, es una decisión en cuanto a abrir una sala especializada, eso le corresponde a la rama judicial, a la jueza presidenta del Tribunal Supremo, así como al administrador de los tribunales. Pero como dijo la jefa de fiscales, se están haciendo gestiones para atender a los imputados. Hay otro programa que se llama el programa TASC, ¿correcto?, que se puede utilizar. También en ocasiones se puede trasladar el caso, por decir, de la región de Aguadilla a la región de Mayagüez, para que allí en la sala especializada se atienda al imputado. O sea que hay medidas que se están tomando para intentar cubrir a todos los imputados de delitos que tienen esta condición y quieren beneficiarse del programa. ¿Algún criterio específico para que estos fiscales estuvieran aquí en los drug courts, o cuál fue el criterio como tal? Bueno, se realizaron entrevistas por su preparación académica, cómo dieron la entrevista y la necesidad, ¿verdad? Estos son fiscales que tienen que tener conocimiento del Código Penal, de las leyes penales especiales, las reglas de procedimiento criminal y las de evidencia. Y lo más importante es que se sacaron unos avisos públicos y en atención a los resúmenes que se recibieron, así fue que se nombró. En muchas ocasiones vamos a la Escuela de Derecho para que entonces ellos sometan su resumen. Es importante que nosotros estamos contratando los fiscales y las fiscales única y exclusivamente en base a su capacidad profesional. Tengo aquí la última pregunta. Quiero añadir un poquito en cuanto a eso, porque en el proceso de entrevista, uno de los asuntos y muy importantes es que la perspectiva de estos abogados en cuanto a cómo consideran a una persona que sufre de un trastorno de sustancia fue pilar en el momento de las entrevistas.
es cómo ese abogado visualiza a una persona que sufre de un trastorno, porque indudablemente cada ser humano nacemos con nuestros prejuicios y nuestras experiencias. Y parte de las entrevistas era preguntarle a estos candidatos que hoy estamos juramentando cuál era su visión dentro del sistema de justicia de cómo se debían tratar las personas que sufrían este tipo de trastornos. Y fue en esa respuesta, ¿verdad? Y en la calidad de humanismo en sus respuestas que nos llevaron a nosotros a seleccionar a aquellas personas idóneas para poder ser parte del programa. Noticel. Demetro, Ginelis, no te preocupes, mencionan que es un programa enfocado en la justicia terapéutica. ¿Qué tipo de adiestramientos van a recibir los fiscales? Si nos permite, en parte de la academia, la vamos a estar dirigiendo, entiendo que es más de un día, a lo que es el programa de la sala de drogas. Quien lo va a estar ofreciendo es una fiscal que lleva más de 10 años trabajando intensamente en la sala de Drug Court, que es la fiscal Vanessa Román, que está por ahí, ha estado trabajando como hormiguita en el día de hoy. Y ella es un ser humano especial y espectacular, y yo sé que le va a transmitir mucha información importante a los fiscales, y desde el Departamento de Justicia, desde la Oficina de Jefe de Fiscales y de la Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas y Drug Court, se le va a estar dando continuidad a los adiestramientos. Este año se pudo coordinar para unos fiscales que participaran de seminarios dirigidos en atención al abuso de los opioides. Lo hicimos con fiscales que estaban en el departamento, que a veces estaban atendiendo los asuntos de Drug Court, pero ahora tenemos el momento de que tenemos nuestros fiscales y que ahora podemos invertir no solamente nosotros como departamento, sino identificar qué adiestramientos disponibles están para darle la mejor preparación a ellos y que todos nosotros nos podamos beneficiar. Muchas gracias a todos. Culminamos.